¿Puede una maldición acabar con la vida de alguien? ¿O es el miedo a esta la que realmente resulta mortal? Hace no muchos años, en un pueblo acostumbrado a vivir entre supersticiones, creencias y rituales, sucedió un crimen que dejó claro que el miedo y la paranoia colectiva superaron con creces a la razón. Un aldeano de la zona, acostumbrado a ayudar a la gente y a transmitir sus creencias y sus remedios curativos, fue tachado de bruja como calificativo despectivo por unos vecinos de la zona. Su ignorancia, sumado a su miedo, que crecía por momentos, hizo que estos 3 individuos decidieran acabar con su vida para que, según ellos, fueran liberados de la maldición que este hombre les había echado. ¿Quién era él? ¿Consiguieron estas 3 personas acabar con su vida? ¿Realmente les maldijo? Poneos cómodos porque en este capítulo viajaremos hasta un lugar muy lejano para adentrarnos de lleno en Hex Hollow, un terreno que incluso a día de hoy muchos creen que continúa maldito. Terrores nocturnos con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el video podcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores_TRN. Viajamos en el tiempo para remontarnos a la década de 1920 en el noroeste de Estados Unidos, en Pensilvania. Un momento de prosperidad para el país. Pensilvania, en concreto, pasaba por numerosos cambios. Desarrollo industrial gracias al carbón, al acero y la industria del ferrocarril, que continuaba avanzando, además de numerosos cambios en la sociedad, aunque todavía estaba ligada a fuertes creencias, supersticiones y tradiciones que venían de siglos atrás. El protagonista de esta historia nació en 1868. Él era Nelson Reckmeyer, uno de los miembros de la numerosa y humilde familia Reckmeyer, que vivía en un terreno bastante amplio en medio del bosque, donde convivían abuelos, tíos, primos, y todos juntos ayudaban a cultivar sus tierras y a cuidar del ganado que luego vendían. Nelson, al contrario que la mayor parte de su familia, era un chico bastante tímido y, en especial, introvertido. Con el paso del tiempo dejó la timidez a un lado, pero le gustaba pasar la mayor parte del día solo. Y fue así como una vez alcanzó cierta edad, acabó viviendo él solo en una pequeña casa de madera de 2 plantas, ubicada dentro del terreno de la familia. Era, y sigue siendo porque esta casa continúa en pie, de madera oscura y tejado de pizarra, haciendo que en su conjunto se viese prácticamente negra. Le da un toque tenebroso y más si conocemos la historia que ocurrió en su interior, y que trataremos precisamente en este capítulo. Pero en aquel entonces era un lugar bastante tranquilo, con pocos muebles y donde Nelson era feliz, disfrutando de su intimidad y en especial de su soledad, aquella que tanto le gustaba. Una de sus primas lejanas, llamada Janet Harvey, la describe así en el documental Pennsylvania Witch Hunt. Era una casa pequeña y no estaba bien amueblada. Quiero decir, muy poco. Tenía una estufa, un fregadero para lavar los platos y la mesa, las sillas y un sofá en el salón para descansar. Era una casa diminuta. Nelson Reckmeyer era un joven que llamaba la atención, aunque precisamente él prefería lo contrario. Era muy alto, más de 1,80 m, y en aquella época, recordemos en la década de 1920, era bastante raro ver a alguien tan alto. Además, Nelson era un chico guapo y atractivo para muchas de las jóvenes solteras que vivían en aquel pueblecito de Pensilvania. Por eso, aunque siempre evitó ir a lugares con mucha gente y en general no le gustaba salir de casa, no tardó en casarse con una chica llamada Alice, con la que tuvo 2 hijos. Nelson era 10 años mayor que ella. Él tenía 28 y ella 18 años cuando decidieron ir a por su primer hijo.
Finalmente acabaron teniendo 2 niñas, Beatrice, la mayor, que nació con una leve discapacidad psicológica, y Edna, la pequeña. Cuando era niña me acordaba de él. Pensaba que era un hombre agradable y apuesto. Nelson era muy grande. Me imagino que llegaba al 1,80 m, no lo sé. Pero era grande para nosotros, los otros niños. Pero a pesar de lo bien que caía en su comunidad, llegó un momento en el que Nelson comenzó a tener fama de socialista y para su época era algo bastante raro. Algunos amigos y vecinos, al ir a su casa, habían visto que tenía libros relacionados con el tema y no estaba bien visto allí, sumado a que ser agricultor y saber leer en aquel entonces no era algo muy normal. Por lo tanto, incrementaba de algún modo su peculiaridad, haciéndole resaltar frente al resto, y eso no era bueno. Si esto no era suficiente, Nelson conocía y practicaba powwow, una serie de creencias populares alemanas que llegaron hasta Pensilvania gracias a los inmigrantes que se instalaron en la zona, como habían sido los antepasados de Nelson. El powwow era una especie de curación a base de creencias folclóricas a través de la fe y de la magia que, según su comunidad, consigue combatir dolencias tanto físicas como mentales. Y decimos consigue en presente porque hay quienes continúan practicando este tipo de sanación a día de hoy. Nelson no tenía mucha confianza con los vecinos, pero con los pocos con los que sí se paraba a hablar, no dudaba en comentarles cosas que había leído al respecto. Hubo quienes le advirtieron, como su amigo Charlie Miller, que se alejara de esas creencias y sobre todo que no fuera por ahí contando que él practicaba powwow, porque eso, sumado a todas las rarezas que hacían destacar a Nelson en aquel entonces, podía meterle en problemas. Aún así, él nunca se escondió, todo lo contrario. Con el tiempo hubo vecinos que acudieron varias veces a su casa para que él les curase sus dolencias físicas o espirituales. De hecho, empezó a ser muy bien valorado por sus clientes. Cualquiera acababa repitiendo porque aseguraban Nelson les curaba toda dolencia que tenían a través de oraciones y de rituales. Una de las mejores herramientas para él era su libro de oraciones llamado El Amigo Perdido, escrito por un practicante de powwow llamado John George Homan. En él venían todos los remedios y los rituales a seguir paso a paso en cada una de las oraciones, y en la propia cubierta del libro apareció un mensaje que decía que quien tuviera ese libro estaría libre de sufrir cualquier desgracia. Pero hubo un momento en el que las visitas se volvieron algo insostenible, sobre todo para Alice, su mujer, y sus hijas, porque la gente llegaba a todas horas, no tenían ni un minuto de descanso, incluso por la noche había quienes a las tantas de la madrugada acudían a la pequeña casa de Nelson a pedirle que le curase. Él, por su parte, jamás decía que no, siempre quería ayudar. Y esa amabilidad y bondad tan grande le costó su matrimonio. Aunque no se divorciaron, Alice finalmente se acabó mudando de nuevo a su casa con su familia a unos kilómetros de la de Nelson, en una ladera de una montaña. Y con ella se llevó a sus hijas. No podía aguantar este ritmo de vida en el que constantemente y a todas horas Nelson no paraba de recibir a los vecinos. Y la pregunta ahora es: si Nelson era un vecino que siempre hacía por ayudar y dar todo y más a cualquiera que tuviese un problema, ¿por qué querrían acabar con su vida? Porque en algunas de las casas del pueblo no todo el mundo pensaba que Nelson tenía tan buenas intenciones como aparentaba. Uno de ellos era su supuesto amigo. Su nombre era John Blamire. Nacido en el seno de una familia muy pobre, John estuvo rodeado siempre de desgracias. Nació con un coeficiente intelectual más bajo que el de la media. Además, en su familia siempre había alguien enfermo. Eran propensos a contraer todo tipo de virus y de enfermedades graves de la época.
De hecho, en su casa también había quienes practicaban el powwow precisamente por este motivo, para poder ayudar y sanar a sus seres queridos siempre que lo necesitaran. Y John aprendió todas estas técnicas y rituales desde que era muy pequeño. A esto se le suma que una vez creció y se casó con Lily, intentaron tener 2 hijos, los cuales murieron a muy temprana edad. Uno con apenas unos meses y el otro con pocos años. Estuvo trabajando mucho tiempo en una fábrica de puros donde hizo algunos amigos, pero finalmente le acabaron despidiendo y poco después Lily, su esposa, se marchó al ver algo imposible, su sueño de crear una familia junto a John. Pero es que el cúmulo de desgracias no acaba aquí. Llegado a este punto, John empezó a obsesionarse y tener comportamientos y ciertas crisis que en aquella época no se sabía lo que eran. Cuando acudió al médico, este le diagnosticó como neurótico y dijo que sufría, leemos textualmente, delirios de brujas. Recordamos que en aquel entonces la medicina seguía avanzando, pero esta siempre chocaba con la medicina tradicional como el powwow y ciertas creencias que en aquel entonces los propios médicos diagnosticaban. En aquel entonces, año 1928, John pasaba por uno de sus peores momentos. Sin esposa, sus hijos habían fallecido, se había quedado sin trabajo y encima le habían diagnosticado varias enfermedades. Es entonces cuando se empezó a obsesionar con la idea de que alguien le había maldecido. No sabía quién ni por qué, pero desesperado comenzó a acudir a médiums para que le supieran decir de qué se trataba. Finalmente dio con una bruja llamada Emma Knopp, conocida posteriormente como Nellie Knoll. Esta señora de más de 70 años, llena de arrugas, encorvada y con el pelo blanco, le aseguró que ella era capaz de revelar la identidad de quien le había maldecido. John prestó mucha atención mientras la anciana cogía un billete de $1 y se lo ponía a él en la palma de la mano, mientras recitaba oraciones en voz baja. Concentrada, acarició el billete una y otra vez sobre la mano de John y, llegado el momento, quitó el billete de golpe. En la mano del chico se había quedado la tinta. Ella preguntó a quién veía dibujado sobre su mano, y es entonces cuando, tras varios segundos de concentración, lo vio. John aseguraba que esa persona era Nelson Regmeyer. Es ahí cuando la bruja Emma le dijo que él era el culpable de su maldición y que para librarse de ella tenía que enterrar un mechón del pelo de Nelson bajo tierra, concretamente a 2,5 metros de profundidad, y debía quemar su libro de hechizos llamado El Amigo Perdido. John lo tuvo claro. Haría lo que ella le pedía lo antes posible, pero Nelson era un tipo fuerte y grande. Necesitaba ayuda. Así que se le ocurrieron 2 personas que se convertirían en los cómplices de la tragedia. Uno de ellos era John Carey, de tan solo 14 años. Nació en una familia humilde pero muy estable, donde el amor entre sus padres era maravilloso. Él creció con un padre enamorado perdidamente de su mujer y una madre que cuidaba siempre de ellos. Era todo perfecto. Pero por desgracia, cuando empezó la adolescencia, su padre falleció. Y desde entonces, ni su madre ni él fueron capaces de levantar cabeza. Estuvieron buscando otro sitio donde vivir hasta que encontraron este pueblo de Pensilvania. Para conseguir algo de dinero, Carey entró a trabajar en la fábrica de puros donde conoció a John Blymer, poco antes de que le despidieran. Los dos se hicieron amigos. Y a partir de ahí empezaron a quedar fuera del trabajo para ir a dar paseos o a tomar algo juntos. En aquel entonces, Carey pasaba por una enfermedad que ni siquiera los médicos de aquel entonces sabían explicar. Estaba delicado de salud y el mayor miedo del chico era no poder llevar dinero a casa y dejar a su madre sola.
John Blymer, gracias a sus conocimientos de powwow, fue capaz de curarle, y desde ese momento Carrie estaba en deuda con él. Precisamente por eso se le ocurrió a Blymer la idea de pedirle que le ayudara a conseguir lo que la bruja le había contado para así romper su maldición. Otro de los cómplices fue Wilbert Hess, granjero de 18 años. Le conocieron a raíz del padre de Wilbert, que ese verano había perdido numerosas cosechas y bastante ganado debido al calor. Y pensando que también podía haber sufrido algún tipo de maldición, se topó con Blymer, que le contó que él estaba en una situación similar. Así fue como los propios padres de Wilbert Hess, tanto él como ella, le convencieron de ayudar a su amigo a deshacer la maldición que no solo sufría Blymer o Carrie, sino ahora también él, después de aquel fatídico verano donde perdieron mucho dinero. La primera vez que fueron hasta la casa de Nelson Regmeyer, el 26 de noviembre de 1928, fue solo para tantear el terreno. La idea era entrar en su casa y hacer tiempo para poder contemplar los libros de su estantería y conseguir dar con el libro de hechizos, para así robarlo y quemarlo, y de alguna forma conseguir un mechón de pelo de Nelson. Algo despistados, acabaron llamando a la puerta de la casa de Alice, que vivía separada de Nelson, y ella les dio las indicaciones precisas para que encontraran la casa de su marido. Los chicos le dieron las gracias y volvieron a montar en el coche, esta vez en la dirección correcta. Era de noche y en aquella ocasión iban John Blymer, John Carrie y conducía el padre de Wilbert Hess, pero su hijo se había quedado en casa. El hombre les dejó en el porche y se fue. No era hora de visitas, pero ellos sabían que Nelson siempre abría a la gente, y más si se trataba de gente conocida. Esa noche estuvieron hablando de agricultura con él y tomaron algo. Para cuando la conversación había terminado, ya era demasiado tarde, así que el propio Nelson muy amablemente les ofreció quedarse a dormir, y los dos chicos accedieron. Por desgracia, no consiguieron dar con el libro. La idea era conseguir todo lo que la bruja le había pedido de forma discreta y pacífica. Pero dada la situación, tendrían que volver y quizás esta vez con no tan buenas intenciones. La noche del 27 de noviembre volvieron a bajar a casa de Regmeyer. En esta ocasión sí que conducía Wilbert Hess. Aparcaron el coche en la puerta y llamaron a Nelson a eso de las 11 de la noche. El hombre no sospechó. Al contrario, pareció agradecido al volver a recibir la visita de quienes creía que serían sus amigos. Pero, por desgracia, estaba muy equivocado. En esta ocasión, los tres estaban más serios, y nada más entrar, Blymer le preguntó por su libro de hechizos y le dijo la verdad. Tenía que dárselo porque lo tenía que quemar. Algo extrañado, Nelson se negó. No le dio importancia al asunto, solo dijo que era suyo y que lo tenía escondido y que nadie lo iba a encontrar. Cuando se agachó para echar más leña al fuego, apenas tuvo tiempo de reaccionar. Los tres chicos se abalanzaron sobre él y comenzó una pelea muy agresiva de 3 contra 1. Carrie le rompió una de sus sillas en la espalda. Blymer le tiró del pelo para arrancárselo. Hess no paró de golpearle a base de puñetazos y patadas. Y Nelson, como buenamente podía, intentaba quitarse de encima a esos 3 hombres. Pero de pronto, Carrie le tumbó de un golpe. Había cogido uno de los troncos de leña más fuertes y pesados y le había dado tan fuerte que del golpe le rompió el cráneo y los huesos se astillaron en el cerebro. Es decir, Nelson murió en el acto. O al menos, eso dicen algunas fuentes. Aún así, le ataron de pies y manos e incluso le pusieron una cuerda en el cuello para ahogarle, temerosos de que todavía estuviese vivo y pudiera acabar con ellos.
porque Nelson les duplicaba en tamaño y eran conscientes de que tenía mucha más fuerza que ellos. Los chicos se pusieron entonces a inspeccionar. Buscaron por toda la casa, sótano, habitaciones, el cuarto de Nelson, pero nada. Todos los libros que tenía eran de política. No había ni rastro del libro de hechizos. Desesperados porque pronto amanecería, decidieron entonces pasar a la acción. Rociaron la planta principal de aceite y prendieron fuego al pantalón de Nelson, también lleno de aceite. Así todo se incendiaría y conseguirían acabar con la maldición y, ¿por qué no?, una coartada para evitar ser llevados a prisión. Los tres chicos recuerdan que cuando montaron en el vehículo, en la planta principal ya se veía el humo y las llamas que empezaban a consumir todo. Era una casa entera de madera bastante vieja además, y seca. No tardaría en quemarse. O eso creían. A la mañana siguiente, acción de gracias, en el pueblo había más actividad de lo normal. Los caminos estaban más llenos de gente que parecía aprovechar el día y disfrutar en familia y también con los amigos. Pero en la casa de Nelson no se escuchaba nada, salvo su ganado que no paraba de hacer ruido, y eso es lo que hizo que uno de los vecinos de Nelson se extrañara. Él también era ganadero y vio que los animales no tenían comida ni agua. Habían pasado muchas horas y Nelson era una persona bastante madrugadora que antes de la salida del sol todos los días le llevaba comida y agua a su ganado. Fue ahí cuando varios vecinos se acercaron y tras no recibir respuesta decidieron romper uno de los cristales de la casa. Dentro una nube densa de humo no les dejó ver la escena hasta pasado un buen rato. En medio de la sala principal estaba el cuerpo de Nelson, tirado en el suelo sobre un agujero de madera que había empezado a arder, pero posteriormente, sin motivo, el fuego se había extinguido. Hubo quienes tiempo después aseguraron que fue el propio Nelson y sus hechizos los que incluso después de fallecer evitaron que el incendio se propagara por la casa. La policía no tardó en ver que no se trataba de un accidente. Nelson tenía las manos y pies atados, además de una cuerda alrededor del cuello. Y lo más impactante era la herida de la cabeza que dejaba ver parte del cerebro. Alice les contó a los policías que hacía 2 noches 3 chicos habían ido a buscar a su marido. Cuando la policía se presentó en casa de cada uno de ellos, ninguno dudó. Todos admitieron haber cometido aquel crimen y fueron llevados inmediatamente a juicio. Antes de empezar, el juez advirtió a los allí presentes. En esos juicios no se hablaría de brujas, de magia ni de maldiciones. Se había cometido un asesinato y había que condenar a los culpables. Así fue como fueron pasando de uno en uno para recibir su condena. Blymer fue acusado de asesinato en primer grado a pesar de que intentó excusarse alegando que tenía problemas de salud mental diagnosticados por un médico. Pero el juez declaró que estaba en plenas facultades y sabía lo que había hecho. John Carey, por su parte, era un niño, tenía 14 años, por lo que se declaró víctima de negligencia social y dijo que había sido presionado a hacerlo, pero no sirvió de nada. Fue acusado, al igual que Blymer, de asesinato en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Por último, el único que recibió una condena algo distinta fue Wilbert, al que sí que le sirvió su defensa. Realmente él no quería hacerlo. Fueron sus padres quienes le obligaron. Y al parecer era real. Sus progenitores lloraron durante el juicio, arrepentidos, pero eso no sirvió de nada porque su hijo fue condenado a 10 años de prisión por asesinato en segundo grado.
El 5 de diciembre de 1928 se celebró el funeral de Nelson Regmeyer. La iglesia se llenó de gente. Muchos de ellos habían sido curados por Nelson en repetidas ocasiones. La gente le apreciaba y era un vecino muy querido. Alice aquel día recibió el amor y muchas palabras realmente bonitas por parte de todos aquellos que apreciaban a su marido. Pero ¿qué fue de la casa de Nelson que jamás llegó a quemarse? Durante muchos años estuvo totalmente cerrada y se fue deteriorando poco a poco. Aún así, había quienes aseguraban que allí todavía merodeaba su espíritu. A veces veían la silueta de un hombre al otro lado de la ventana, observando el camino que pasaba enfrente de su casa. En otras ocasiones, una sombra alta en el porche hacía mirar a aquellos que cuando fijaban su atención, esa figura de pronto parecía esfumarse en el aire. Fue en 2013 cuando uno de los bisnietos de Nelson decidió abrir la casa al público. Restauró los muebles y dejó toda la decoración que él tenía por aquel entonces. Incluso está el boquete en el suelo levemente quemado que en su día provocaron los asesinos que acabaron con Nelson. La idea es que todo aquel que quiera pueda visitarla y también de alguna manera honrar así a su bisabuelo, que de alguna forma todavía parece estar muy pegado a la casa. Esta es una historia más que refleja que a veces las creencias chocan de lleno con la realidad y que en los peores casos estas llevan a actuar a las personas de forma terribles, siendo capaces incluso de acabar con la vida de los demás. Y hasta aquí este capítulo de Martes de Terrores Nocturnos, pero ya sabéis que el jueves tenéis este capítulo extra de Terrores Nocturnos disponible en Patreon, Spotify e iVoox. Y aún así, si queréis más contenido de Terrores Nocturnos, ya sabéis que estamos en nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn en Instagram, Threads y TikTok, terrores_trn en Twitter y en Twitch, y Terrores Nocturnos en Facebook y nuestro canal de YouTube. Perdón, pensaba que le ibas a dar, tío, estaba esperando. No, yo también le voy a dar. Vale. O sea, te has pintado a mitad del capítulo. ¿Se me había olvidado? Sí, pero bueno, es un nude, no se nota. Muy agudita, bueno, continuamos. Es que tengo la voz agudita, no sé si lo has notado, porque se te mete como aquí.